La jueza del Tribunal Supremo del Reino Unido, Janet Smith, al leer los fundamentos de la sentencia que condenaba a Harold Shipman a 15 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional, dijo: «Nadie que lea el informe de la investigación puede evitar quedar anonadado por la enormidad de los crímenes cometidos por Shipman y, como yo, por la empatía hacia sus víctimas y los familiares. Es un completo y meticuloso recuento de la criminalidad de Shipman, cuyo grado no creo que sea posible en otro hombre». Sentado en el banquillo, el médico Harold Shipman la miraba imperturbable, ya que con esa sentencia se adjudicaba, además de la condena, el dudoso privilegio de consagrarse como el mayor asesino en serie de la historia criminal de Gran Bretaña. Le acababan de probar los asesinatos de 171 mujeres y 44 hombres de entre 41 y 93 años de edad, a los que les quitó la vida inyectándoles una sobredosis de morfina. Todos habían sido sus pacientes y habían confiado en él porque era su médico de cabecera. Sin embargo, y a pesar de esta elevada cifra de víctimas, siempre se sospechó que podrían ser muchas más. Durante el juicio, que terminó el 19 de julio del año 2002, se probó que Harold llevaba matando a sus pacientes casi un cuarto de siglo, es decir, desde 1975, cuando asesinó con una sobredosis a Eva Lyons en la ciudad de Todmorden, hasta 1998, año en que mandó al otro mundo con el mismo método a Catherine Grandi. En todo ese tiempo, nadie sospechó seriamente de él, ya que Harold podría haber seguido matando impunemente si en el caso de la pobre señora Grandi no hubiera cometido un error que nada tenía que ver con su modus operandi, ya que falsificó el testamento de la difunta, siendo su equivocación más visible y su posterior perdición. Harold Shipman llegó a Todmorden, un pequeño pueblo a 40 kilómetros de Manchester, a mediados de 1974, contando apenas con 28 años de edad y con 4 años ejerciendo la profesión de médico. En el pueblo de 12.000 habitantes, fue recibido con mucha simpatía, ya que hacía falta un doctor, y Harold, además de acudir velozmente cuando lo llamaban, se mostraba amable y atento a los dolores de cada uno de sus pacientes. Otro punto a favor del Dr. Shipman era que su familia se integró rápidamente a la sociedad local y, junto a su esposa Primrose y a sus 4 hijos pequeños, asistía a todos los eventos sociales y participaba de cada actividad comunitaria. Sin embargo, nadie sabía que un año antes de llegar, el joven doctor había sido descubierto falsificando prescripciones de un narcótico analgésico que actuaba como depresor del sistema nervioso central para su propio uso. El castigo que Shipman recibió en esa oportunidad fue una multa de 600 libras y un breve periodo en una clínica de rehabilitación de York. Tampoco nadie tuvo una sospecha cuando una de sus pacientes, Eva Lyons, una señora mayor, murió de manera inesperada. El propio Harold escribió en el certificado de defunción de la mujer que la causa de muerte había sido un paro cardiorrespiratorio, omitiendo detallar que ese paro lo había provocado la sobredosis de morfina que él mismo le había inyectado.
De allí en más, los pacientes de Shipman en Top Modern y en la vecina ciudad de Hyde empezaron a morir en una mayor proporción que los pacientes que se atendían con otros médicos. No obstante, tampoco eso despertó sospechas, ya que la mayoría de las personas que atendía el joven Dr. Shipman eran muy mayores de edad y sufrían múltiples enfermedades, por lo cual más tarde o más temprano tenían que morir. Sumado a esto, otros datos pasaron inadvertidos y solo se descubrieron 2 décadas más tarde, cuando la justicia revisó todos los certificados de defunción y recogió testimonios de familiares de las víctimas. Harold Shipman había estado presente en el momento mismo de la muerte de sus pacientes en una proporción 25 veces mayor que sus colegas, y alrededor del 80% de sus pacientes menos de 30 minutos después de que él los visitara para revisarlos, morían. El hijo de una de las víctimas dijo en el juicio: «Nunca permitía discusiones sobre los tratamientos que aplicaba. Siempre zanjaba cualquier cuestión con un yo soy el médico y sé lo que le conviene. Podía ser arrogante y autoritario. Se consideraba una persona muy inteligente. El problema es que los demás compartíamos esa opinión». Cuando se investigaron los certificados de defunción firmados por Harold, también salió a la luz otra circunstancia llamativa, y es que casi todos los pacientes habían muerto entre la 1 y las 7 de la tarde, horario en que Shipman realizaba sus visitas a domicilio. Sin embargo, en aquellos años nadie sospechó, y Harold Shipman siguió trabajando como médico de cabecera en Hyde durante la década de los 80, hasta que en 1993 fundó su propia clínica en Market Street. Su prestigio ganado como el doctor de las familias hizo que la clientela aumentara rápidamente sin que nadie notara que las muertes de sus pacientes aumentaban casi en la misma proporción. La última víctima de Harold fue Kathleen Grundy, una anciana muy conocida en Hyde porque años antes había sido una querida alcaldesa de la ciudad. La anciana murió el 24 de junio del año 1998 en su casa, justo media hora después de que el Dr. Shipman pasara a revisarla. Como la salud de Kathleen no era la mejor debido a su avanzada edad, no hubo sospechas sobre su muerte, la cual fue certificada por el propio Shipman, que además sugirió a la familia que incinerara el cadáver. Sin embargo, un pequeño detalle levantó sospechas, y es que la hija de Kathleen, la abogada Angela Woodruff, quedó consternada cuando el abogado de su madre, Brian Burgess, le informó que la última voluntad de su mamá había sido desheredarla, donando su herencia de 386.000 libras esterlinas a su querido doctor Harold Shipman. Angela tenía una muy buena relación con su madre y Kathleen nunca le había dicho nada acerca de alguna modificación a su testamento. Así fue que la abogada sospechó que había algo raro y, sin dudarlo un segundo, denunció el hecho a la policía. La cuestión, que podría haber quedado en la nada, despertó la desconfianza de los agentes de Hyde, ya que recordaron otra denuncia de años antes a la que no le habían dado crédito. La denunciante era una médica llamada Linda Reynolds, que trabajaba en la clínica Broad Surgery en Hyde
justo enfrente de la clínica de Harold Shipman. La doctora había tratado de alertar al coronel John Pollard, jefe de policía del distrito de South Manchester, acerca de los altos índices de mortalidad entre los pacientes de Shipman. Sin embargo, el policía, que era un hombre por demás prudente, consideró que una simple sospecha no era suficiente para incomodar al prestigioso doctor. No obstante, la policía, y con esta denuncia en la mano, decidieron tomar cartas en el asunto y lograron que la justicia ordenara exhumar el cadáver de la antigua alcaldesa para realizarle una autopsia. Así, los forenses encontraron que Kathleen tenía un elevado nivel de morfina, lo que probablemente había sido la causa de su muerte. Finalmente, y con esa prueba, Harold Shipman fue arrestado el 7 de septiembre de 1998. La justicia decidió investigar a Harold antes de procesarlo por la muerte sospechosa de la señora Grundy y ordenó a la policía recuperar los certificados de defunción firmados por el médico y recoger testimonio de familiares y amigos de las personas fallecidas. Susan Bennison, nieta de Edith Brooks, una anciana muerta el 8 de noviembre de 1995, declaró en el juicio: "Muchos teníamos la misma idea en la cabeza, ¿saben? Las circunstancias fueron especialmente sospechosas, pero ni se nos pasó por la cabeza denunciarlas. El doctor había ido esa mañana a visitarla. La policía descubrió más tarde que ni ella se lo había pedido, ni en el libro de visitas de su consulta aparecía su nombre. Mi abuela vivía sola, pero su vecina vio cómo el doctor Shipman salía de la casa. Se preocupó e intentó detenerlo para preguntarle si mi abuela necesitaba ayuda, pero Shipman llegó hasta su coche y se marchó. Unos minutos después, la vecina decidió llamar a la puerta de mi abuela y se dio cuenta que ésta estaba abierta. Shipman había olvidado cerrarla y mi abuela estaba sentada en su sillón, muerta. Los policías a cargo de la investigación notaron casi de inmediato que los testimonios se repetían. Las dolencias de las posibles víctimas podían ser diferentes. Sin embargo, existía una constante, y es que Harold Shipman las había visitado y revisado en soledad el mismo día de sus muertes. Cuando la justicia creyó haber encontrado un número suficiente de víctimas, acusó a Harold Shipman por las muertes de Mary West, Irene Turner, Lizzie Adams, Jean Lilly, Ivy Lomas, Charmaine Nankra, Muriel Greenshaw, Mary Quinn, Kathleen Wagstaff, Bianca Pomfret, Naomi Nuttall, Pamela Healy, Maureen Ward, Winfred Mellow, Joan Melaya y la exalcaldesa Kathleen Grundy, ocurridas todas ellas entre 1995 y 1998. En total, sumaban 15 víctimas. Durante el juicio, el médico negó insistentemente su culpabilidad y se negó a declarar. Su defensa intentó en vano que no se le procesara por el asesinato de la señora Grundy, alegando que no había motivos suficientes para inculparlo. No obstante, este pedido fue denegado en el caso de la señora Kathleen
y en los 14 restantes. El 31 de enero del año 2000, un jurado de 6 personas condenó a Harold Shipman a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, los familiares de las víctimas seguían apareciendo y se decidió someter a Harold a un nuevo juicio por otros 217 casos. Ese récord lo puso al tope de la lista de los asesinos en serie más grandes de Gran Bretaña. Finalmente, Harold Shipman fue condenado el 19 de julio del año 2002 a otras 15 cadenas perpetuas. El Dr. Harold Shipman se ahorcó en su celda de la prisión de Wakefield el 31 de enero del año 2004. Para hacerlo, usó las sábanas de su cama carcelaria para colgarse del cuello de las rejas de la ventana. Al dar la noticia, la mayoría de los medios británicos y de otros países hablaron del suicidio del Doctor Muerte, lo cual generó grandes confusiones, ya que no fueron pocos los que al leer los titulares o escuchar la noticia creyeron que se trataba de otro médico, el estadounidense Jack Kerbocian, apodado también como Doctor Muerte, por haber ayudado a suicidarse a casi 200 pacientes terminales. Sin embargo, la diferencia entre ellos era abismal. Jack Kerbocian, que falleció en el año 2011 a los 83 años de edad, asistía a sus pacientes de manera humanitaria y bajo la bandera de la eutanasia para que cumplieran su deseo de dejar de sufrir y morir pacíficamente. Harold Shipman, contrariamente, los asesinaba sin piedad y por el simple gusto de matar.